Buenas tardes, estimados participantes. Hoy veremos la unidad número 3 de electrónica que lleva como título Circuitos electrónicos integrados de señales. En esta unidad están presentes los siguientes temas: lo que es los amplificadores operacionales, el amplificador operacional como amplificador inversor, también como amplificador no inversor. Otro tema que tiene esta unidad número 3 es amplificador como sumador, diferenciador y integrador y delegador de señales. También está la parte de los filtros activos de paso bajo y por último los circuitos integrados con el temporizador de 555, que es uno de los más usados en electrónica. Ahora le daré una introducción más o menos de lo que son los circuitos electrónicos integrados. Deben conocer qué es un circuito integrado, cómo está compuesto. Para el cine, un circuito integrado en su interior está compuesto con sus compuertas lógicas, algunos tienen transistores, diodos internamente, por eso es que son de tres terminales, algunos son de de seis terminales o de ocho terminales. Cuando son integrados operacionales, más que todo son de ocho terminales, cuatro por cada lado, cuatro puntas. También son llamados un chi integrado o microchi. Es un elemento semiconductor hecho de silicio. Este elemento es como que se fabrican miles y millones de componentes electrónicos y como para nombrar algunos componentes electrónicos que acompañan a estos distintos integrados son, como hemos visto, la resistencia, los condensadores, transitores, diodos, por nombrar algunos. Ya en la unidad anterior lo hemos nombrado, lo que eran los transistores, los tipos de transistores, también lo que eran los diodos, los tipos de diodos. Ya los circuitos integrados, como el circuito comprende lo siguiente: están interconectados eléctricamente de tal manera que el circuito integrado no se pueda separar en su conjugación o en su forma de trabajo. Se pueden utilizar innumerables tecnologías para construir dichos circuitos. Hoy en día lo llamamos circuitos integrados. Ahora, para hablar un poco de lo que son los amplificadores de señales, tenemos en electrónica hay uno muy usado que es el 555, lo acabé de nombrar. ¿Por qué? Porque trabajan con bajas frecuencias, pueden ser usados con voltajes bajos, como entre 3 y 5 voltios. Los circuitos donde digamos diodos LED para modificar su entrada inversora y no inversora. Algún circuito que queramos hacer, por ejemplo, si queremos que funcione como un comparador o envíe una señal y deje pasar si es el valor o no lo deje pasar. Por ejemplo, si queremos en la parte de lógica, cuando está compuesto por compuertas, pasar un cero o un 1 para que encienda a un diodo LED o lo apague. También sirve para amplificar alguna señal. Son muchas las funciones que realiza estos amplificadores. Ahora bien, quería mencionarles que estas diapositivas, subir a la plataforma y la actividad sumativa 3 posteriormente al día siguiente. Y vamos a empezar entonces ahora sí con la parte teórica de lo que son los circuitos electrónicos integrados de señales que observan en, en el comienzo. Unos circuitos integrados, por lo menos usted tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis terminales por cada lado, es de 12 patas. Algunos vienen de 4, de 6, de 8, de, siempre en pares. Voy a mostrar acá esta parte teórica. Ya le hablé un poco de lo que fue en la introducción de lo que era un amplificador operacional, que ellos trabajan en baja frecuencia, en alta ganancia también tienen ellos, y por la alimentación introducida externamente trabajan con una impedancia alta de entrada y baja a su salida. Este es el símbolo que contiene el amplificador operacional, donde es alimentado con un voltaje positivo, un voltaje negativo.
Internamente está también un voltaje de, por otro lado, voltaje S y menos voltaje de su S. Tenemos en cuenta que el amplificador operacional que usé en esa figura, los pines de alimentación bipolar B sub S, los que les voy a demostrar, estos que están acá, son la entrada no inversora. El más B y la entrada no inversora menos B, una señal de salida. Algunos, para nombrar algunos operacionales, el LM386 disponen de un pin de bypass. El amplificador solo responde a la diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada, no a su potencial común. Es decir, la misión de un amplificador operacional es amplificar la diferencia de tensión entre dos señales de entrada. Como ustedes observan acá, tienen dos señales de entrada. Respecto a la masa, es decir, el mismo resultado tendremos aplicando la entrada 1 milivoltio. Ustedes observan acá abajo, en estos números que ven allí, es una voltaje de entrada más y 1,001 milivoltios es la entrada no inversora, que es B sub I, menos B sub I. Aplicándole un 6 voltios en la entrada, me daría 6,001 voltios, sumándole ese 1 milivoltio, ya que los pines quedarían de la siguiente manera. Acá 1 menos 0,016, acá está la fórmula que se aplica, me da 0,001. La ganancia infinita no es más en voltaje positivo, es igual a voltaje no inversor cuando está puesto a tierra en forma virtual. Tenemos también los valores de 100 y 200 vatios, una fuente de tensión ideal, amplificadores de corriente alterna y de corriente directa y un ancho de banda infinito. El amplificador operacional, en este resumen que está aquí en este concepto, es un amplificador de gran ganancia, utiliza para realizar amplificación, conmutación, filtrado de señales, entre otros, en forma de circuito integrado. Sus diseños solo requieren cambiar los elementos externos tales como resistencia, condensadores y diodos. Acá tenemos otra vez el símbolo, está la polarización negativa, la polarización positiva, la entrada inversora, la entrada no inversora, el voltaje igual a la ganancia, menos voltaje 2 menos voltaje 1, a ganancia, y su salida es B sub 0. Les muestro unos ejemplos de lo que son, o lo quise tomar allí cuando estaba hablando de los 4 pines, 1, 2, 3, 4 pines tiene este, y por el otro lado también tiene 4, serían 8 pines. Este punto que ustedes observan allí, o esta media luna, todos los integrados traen esa señal así, esa forma. ¿Por qué? Porque esto nos indica que es la parte que va a ir conectada en la placa, como decir, en la forma eh, positiva, o para no conectarlo al revés y llegar a quemarlo, porque si se conecta, por lo menos los pines se ven en una placa y usted los voltea, conecta los que están de este lado hacia el otro, lo quema, porque le va a entrar un voltaje desde positivo a una compuerta y entonces no va a funcionar bien. Por eso trae este punto de señalización para que acá se tome como que fue el pin 1. Este es el pin 1. Siempre los integrados vienen de esa manera. Acá tenemos un encapsulado en forma de lata, porque cuando vienen así, mayormente esos son de metal, aguantan más corriente que estos normalmente. Estos son para baja corriente, estos son para alta corriente. Eso es como cuando hablábamos de los transistores, si recuerdan, que les mostré también que eran de metal, que se utilizan los amplificadores de audio, utilizan muchos amplificadores de este tipo en forma de metal porque aguantan altas corrientes y también altas temperaturas. Acá tengo otro amplificador, otro tipo de chip que viene de 8 pines por cada lado. Serían 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces de 7 pines más 7 pines, 14 pines. Lo que les decía con la muestra que tiene acá esta media luna, como ven acá en este
Así viene el 741, también el 555 viene de esta forma. Se observan acá para que entiendan un poco lo que le quiero decir del voltaje. Si está en el pin 7, pues pin positivo, y yo volteo hacia acá, me conectaría prácticamente en la inversión, en la entrada en inversora. Y al darle vuelta a esto, la entrada inversora la alimentaría con un voltaje positivo y de una vez quemaría el integrado. Por eso hay que tener en cuenta la conexión que tienen estos tipos de integrados o microchip con esa señal que ellos traen, que es una señal prácticamente universal. Los amplificadores están compuestos internamente por muchos transistores, también lo dije, encapsulados en chip, circuito integrado y también con compuertas NAND o para hacer sumatoria de ella y trabajar el integrado dando 0 o 1. Acá vuelve a estar el símbolo, la entrada inversora, la inversora tiene la salida, la alimentación positiva y la alimentación negativa. Y hay algunos que son realimentados. Por eso es que para saber cuál es el real funcionamiento y cómo pueden conectar y cuánto puede aguantar una corriente, los corrientes y voltajes de dichos transistores, es recomendable buscar el datasheet, que eso ya lo he venido hablando en los encuentros anteriores, que eso se consigue por internet, y el datasheet de cada integrado electrónico que ustedes han. Si ustedes buscan el 741 en internet, colocan 741 datasheet del 741 C en ejemplo acá, él le va a buscar por internet, le va a dar el mismo símbolo, el dibujo que tenemos acá, por internamente van a ver estas conexiones, porque ven aquí, perdón, y le va a decir la transversora, la no inversora, el offset, la conexión común, así sucesivamente. El amplificador operacional ideal. Como le venía diciendo, este amplificador es el 741 que observan allí. Este es de 8 pines, 4 por cada lado. O C, tiene voltaje positivo, voltaje negativo. Esta cosa es positivo y voltaje negativo. ¿Qué quiere decir este 741? Puede ser usado como un amplificador operacional ideal. En esa figura muestra cada pin, pero el datasheet es el que me da los valores de corriente, de voltaje, cuánto aguanta en temperatura también y los valores reales de este amplificador al usarlo en algún circuito. Además, este permite operar en señales como un operacional encapsulado. Estoy compuestos con transistores interconectados entre sí para dar un tipo de switcheo, como cuando hablo del 0 y 1, que quiero que encienda algo o apague algo, algún otro elemento electrónico. El símbolo de él es este que tenemos acá, más entrada inversora, entrada no inversora, voltaje y voltaje negativo. Como lo dice acá, la alimentación necesaria para polarizar los transistores en región activa son de su C y de su D. Aquí es donde ellos se alimentan para polarizarlos. Ustedes se estarán preguntando qué operaciones puede realizar un amplificador operacional. Pues acá les muestro lo que puede realizar este tipo de amplificador, que es generar señales, actuar como fuente de corriente de tensión, amplificar, sumar, restar, invertir señales, comparar señales, integrar o derivar señales, eliminar el ruido, convertir la señal alterna en directa y convertir la tensión en corriente. Esas son las operaciones que realiza un amplificador operacional. Son muy usados en electrónica, para que ustedes tengan esa pequeña parte que les estoy dando de lo que son estos tipos de amplificadores. El amplificador operacional inversor, tenemos ahorita este por acá y después veremos el amplificador operacional no inversor. Cuando trabaja como operacional inversor, este circuito, la entrada más menos que tenemos acá, más B sub B menos B sub B, a través de una resistencia 1 que ustedes observan acá, con realimentación, este sistema de realimentación con una resistencia 2. La entrada B sub negativa es el punto de tierra
virtual, ya que este es un potencial a cero. Este circuito comúnmente es utilizado en un circuito para ganar ganancia constante. El amplificador inversor amplifica e invierte una señal de 180 grados, es decir, el valor de la tensión de salida en oposición a la de fase con la entrada en su valor. Acá se deduce en esta fórmula que tenemos allí, donde voltaje de salida es menos de la resistencia 2, que es la que está realimentando entre la red 1 por el voltaje de entrada. El resultado está en una señal invertida en la señal de desfase. Acá tenemos el amplificador no inversor. En este caso, la tensión de entrada está en fase con la de salida, versus. Lo que ustedes observan acá, la voltaje de entrada está en fase con la salida versus. Esta tensión de salida genera una corriente a través de R2, que es la parte de realimentación, hacia el terminal inversor. A su vez, a través de R1 tenemos el mismo que va a un signo contrario, por lo que ambas corrientes se anulan, reflejando la salida de tensión de entrada amplificada. Está tomado por la referencia del circuito anterior, esta parte que estoy hablando, de lo que también habla de las fórmulas, esta que tenemos acá, se deduce en esa misma fórmula, prácticamente acá en el inversor. Tenemos ahora las fórmulas, como vieron, ya cambia de R1 más R2, cuando es la ganancia entre R1 y voltaje de salida, anteriormente era R2 entre R1 por voltaje de entrada. Acá el voltaje de salida va a ser R1 más R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Eso aplicando la ley de mallas, por ejemplo, para hallar los valores de voltaje, pues unas caídas de tensión. Aquí tendríamos como se anulan las corrientes igual a cero y su 1 es igual a eso 2. Por lo tanto, eso es R1 más R2. A lo que se sustituye en esta fórmula nos queda la fórmula de esto que tenemos acá. Cuando el amplificador está como seguidor de voltaje. Ya las había mencionado por su característica que es considerado como el tipo buffer o también llamado ganancia unitaria y cómo funciona cuando está en forma de amplificador operacional. Por ejemplo, si tenemos 3.3 voltios de entrada, tendremos posteriormente 3.3 voltios de salida. Por eso es un seguidor de voltaje, porque lo que entra, si entran 3.3 voltios, van a salir 3.3 voltios igualmente. Sin embargo, nada de eso tiene muchas aplicaciones y es muy funcional. Se preguntaba usted que no es muy útil porque ¿para qué colocaríamos algo que si está saliendo 3 voltios y van a salir otra vez en entrada y no me va a amplificar o me va a hacer alguna regulación de voltaje? Igual y sale los 3 voltios. Porque la utilidad de esta configuración sea la directa impedancia de entrada y la impedancia de salida. Por eso cuando decimos que la ganancia es igual a 1, es cuando significa que el amplificador no va a entrar a ninguna amplificación de señal, la tensión de salida seguirá siendo la tensión de entrada, es decir, la señal de salida será igual a la señal de entrada. Gracias a la alta impedancia, como lo acabé de mencionar, respecto a la señal de entrada, elimina el efecto de carga, además gracias a esta característica, el seguidor de voltaje pide muy poca corriente en el circuito para entregar la señal y aumenta la capacidad de entrega de corriente. Por eso acá, ustedes ven realimentado acá esta parte, el multiplicador de voltaje, porque lo que entra por aquí va a salir por aquí. Se observan, así queda el seguidor de voltaje, como trabaja en un amplificador como seguidor de voltaje. Tendremos ahora las características de un amplificador operacional seguidor de voltaje. ¿Cuáles son sus características? Que hace rato la nombre de impedancia alta de entrada, lo que hace posible no tomar corriente de la entrada, impedancia de salida baja, la que hace la posible evitar efecto de carga, esa es una gran virtud que tiene este amplificador. También proporciona ganancia de potencia y de voltaje, que es igual a 1, no tiene resistencia de realimentación, como se ven ustedes acá en este circuito pequeño que coloqué acá abajo, no hay resistencia en ningún lado. También
el valor de voltaje de salida es el mismo que el de la entrada. Yo lo expliqué, si entran 3 voltios, vuelven y salen 3 voltios a su salida. Ya en en esta pequeño circuito que ponemos acá, acá ya lo tenemos con un condensador realimentado, por ejemplo acá, y con su resistencia, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué hace ese condensador? Va a trabajar como un diferenciador y o derivador que está mostrado acá en la figura. El que hace que la tensión de salida se proporciona a la derivada de la señal que es de su I y la constante de tiempo es RC. Igualmente, esto para efectos prácticos, el diferenciador proporciona variaciones a la tensión de salida ocasionadas por el ruido, por el cual es muy sensible. Es la razón por la cual es poco utilizado este amplificador que tenemos allí. ¿Por qué? Porque acá tenemos este cuadro comparativo. Acá, cuando trabaja un sumador como diferenciador, por lo que estaba hablando ahorita, y como integrador. Cuando es sumador solamente se define como un circuito eléctrico que tiene la capacidad de sumar dos señales de entrada cuyo valor puede ser entregado a su salida del circuito. Ya cuando hablé ahorita de como diferenciador, se debe a los efectos prácticos que proporciona variaciones en la tensión de salida. Y cuando se habla de generador como integrador, en la figura se aprovecha con este condensador, se aplica una tensión de entrada que sube a R1, el cual da lugar a la corriente como ocurriría con el amplificador inversor, que cuando está en la entrada negativa es igual a cero, y cuando está en la entrada positiva es igual a cero. Por lo que debe tener una impedancia infinita y toda la corriente de entrada por aquí salía y sube, pasaría hacia el condensador, luego sube por acá, esa y sube, y esa corriente le llamamos y sub cero, que va hacia la salida. Tendremos ahora los convertidores analógicos digital y digital analógico. Cuando se habla de los convertidores en la figura, ustedes pueden observar acá como un diagrama en bloques, la forma en que está esto acá, este conversor de digital, de analógico a digital, ¿qué vamos a obtener a su salida? Vamos a obtener parte lógica 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, cuando está la salida analógica. Por eso es que estos conversores es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea en tensión de corriente. En uno de los videos de referenciales que siempre cito al final de los encuentros, explico una forma práctica de cómo trabajan estos convertidores. Como les estoy diciendo en la figura, recuerdan lo que lo que se ha visto en otra materia, si ustedes ya lo han visto, se llama sistema de control. Esto se ve como un diagrama en bloque, lo que me debe decir. Puede ver la entrada de la señal lógica, pasa por el muestreo y ahí saldría a un tiempo discreto, para luego pasar por un cuantificador que tenemos acá y una señal cuantificada pasa al codificador que tenemos en esta parte y como observan sale hacia la salida los números binarios que acabé de nombrar, la señal digital. Por lo menos, donde un código es la representación, en cada caso numérico binario se hace corresponder a un solo valor de tensión no corriente. La señal digital o analógica puede ser truncada por dos valores o dos niveles cuantificados, mientras que mayor cantidad de bits, mayor resolución, por lo tanto, menor información de pérdida. ¿Para qué se utiliza estos convertidores? O se utilizan equipos electrónicos como computadoras, grabadoras de sonido y de video y el equipo de telecomunicaciones. Muy importante este convertidor analógico digital, digital analógico. ¿Por qué? Porque antes
lo que eran las transmisiones o cuando se hablaban de la parte de transmitir, se hacía más que todo analógicamente. Veámoslo, por ejemplo, cuando estaba la tecnología GSM en la tecnología celular, ya por lo menos ahorita tenemos, un momento, en las tecnologías, como venía diciendo, bueno, el ejemplo de la tecnología celular cuando era analógica, cuando era GSM, ya cuando pasa a más parte digital, ya está entra la parte LTE o de mayor rapidez. Así es un caso parecido a lo que estoy ahorita nombrando, cuando se convierte una señal digital a analógica o analógica a digital. Teniendo en cuenta ya esta parte, les voy a hablar de los filtros ideales. Los filtros alteran o borran las frecuencias no deseadas. También en los videos referenciales hay un parte de material sobre estos filtros ideales. El filtro paso alta, también vendría el filtro paso banda, después vendría el piso que tiene la banda, no voy a pasar cierto rango, así como ustedes observan en esta figura, pasa baja, pasa alta, pasa banda y doble detiene banda. Cuando esto aplica los periodos con un rango de frecuencia filtrado se llama respuesta ideal de estos circuitos, de estos filtros, perdón, se muestra así como está tal cual en la figura. El filtro pasa para acá de una forma de un periodo, acá me hace otro seguimiento, ya acá me abre prácticamente, cierra aquí el periodo, vuelve y arranca en esta parte, que es el determinante. Ahora bien, esa parte que acabé de hablar, acá se explica de mejor manera. ¿Por qué? Porque aquí está el rango de frecuencia que pasa por el filtro que se llama pasabanda. Pasabanda, este que tenemos acá, existen dos SB, como ustedes observan acá. Y en el de tiene banda tendremos dos PCB. En lo que es en la pasabaja solamente existe un PCB y un SB. Y en el pasalta hay un SB y un PCB también de igual manera. Por eso el conflicto ideal tiene una ganancia a uno de 0 decibeles, de manera que la amplitud ni crece ni disminuye. El rango de frecuencia que no pasa por el filtro se conoce como de tiene banda, que es LSB. Los filtros pasa baja y de tiene banda de cada filtro se muestra así como tal cual lo estaba diciendo. Que aquí hay dos SB y aquí aparecen dos PCB. Observen eso, como lo acabo de decir. Entonces, si el filtro de pasabanda tiene dos SB y un PCB, el contrario es que es de tiene banda. Tiene dos PCB y un USB. Eso es lo que los diferencia. Pasabanda, dos PCB y de banda, dos PCB. Ahora les muestro el circuito que cada rato estuve nombrando, que es amplificador. Es bastante usado, tiene su historia, tiene, como les muestro allí, fue introducido desde 1971. Imagínense, desde allí viene este 555 y todavía se está usando ese circuito integrado. Muchas empresas facilitan esa adopción de transistores bipolares y también en CMOS de baja potencia. Por lo menos en el 2003 se estimaban 1.000 millones de unidades que se fabricaban cada año. Este circuito puede ser utilizado para trabajos sencillos, también como para trabajos de proyectos en escuelas o liceos o colegios, donde aplique un circuito de al menos encender o hacer una luz intermitente de varios bombillos LED, tipo de diodo LED, tipo diodo LED, y eso es fácil de construir en internet y en revistas electrónicas. Hay bastante material para hacer circuitos con este integrado y son proyectos fáciles de hacer, como vuelvo y repito, y utiliza comúnmente para funcionar retardo de tiempo, para como un oscilador, como determina de frecuencia, también como un circuito integrado flip-flop,
Todas estas son las particularidades que tiene este integrado 555, como un temporizador electrónico. Lo que entiendan es lo mismo que acabo de nombrar, que si quiero, prácticamente cuando ustedes ven, para que explicarle con un ejemplo sencillo, sería las luces de ver cómo fuéramos a poner varios diodos LED, como una luz que se usa en los árboles de Navidad, que por serie o por tiempo ellas parpadean, encienden y apagan. Así, este 555 se puede realizar como un circuito temporizador con este integrado. Por eso es el más conocido, es el más usado, y todavía se usa desde hace bastante tiempo. Y este integrado puede controlar, en resumen, luz intermitente, regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, y también sirve para ajustar el tiempo de un tostadora, por ejemplo, o en muchas otras cosas en los circuitos de equipos que tengamos en casa, o circuitos donde se utilice este tipo de integrado. Ya con este análisis integrado temporizado 525, finalizamos ya este encuentro. Tomen nota de todo lo que les acabé de nombrar, los videos referenciales. También lo digo en todos los encuentros, lo subo a la plataforma en un documento Word para que ustedes cuando saquen los links y lo puedan ver en la web y los analicen y le pongan atención a eso. También de esta material de apoyo, de esta materia, de este unidad número 3 la voy a subir también y tengan en cuenta la entrega, repito, de las actividades, actividad sumativa 3 sería en este caso, cuando la envíen para que no difiera en la ponderación de la nota. Ya estamos culminando. Esto les acoté de que tuvieran en cuenta lo de las normas APA y todo eso que les venía diciendo en los encuentros anteriores. Así que ya me despido, nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.